Advertencia. El presidente Nicolás Maduro aseguró que tomará acciones contra Álvaro Uribe. Marcharon por el referendo. Oposición se movilizó a favor del revocatorio. En apoyo al Ejecutivo, oficialistas marcharon por la activación del motor de economía comunal. En busca de respuesta, Luis Emilio Rondón, principal del CNE, exigió a las rectoras cronograma para ratificar firmas. Afirmación. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz aseguró que no habrá referéndum revocatorio. Rechazo. Julio Borges señaló que extensión del decreto de emergencia económica es inconstitucional. Triunfo. Danilo Medina se alzó como presidente reelecto en elecciones de República Dominicana. Estrenos. Conozca cuáles fueron las películas más vistas en la cartelera nacional este fin de semana. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, Lirio. Buenos días, Gregorio Rojas y esta servidora Lirio Pérez. Junto a todo un equipo estamos listos. Iniciamos nuestro acostumbrado recorrido para conocer cómo amanece Venezuela en el estado Guárico. Con información del sector salud, Eliezer Hernández nos reporta. Buenos días. Hola, buenos días. Del estado Guárico amanecemos en la sede del Hospital Israel Ranoires Balsa en San Juan de los Morros, donde se llevaron a cabo los actos para la celebración del Día del Enfermero. Sin embargo, los profesionales de este gremio aseguran que no tienen nada que celebrar ante la falta de insumos y material médico quirúrgico para atender de manera adecuada a los pacientes. Dicen que a pesar de su vocación y juramento, ellos no cuentan con los materiales para poder brindar un servicio de calidad. Adicionalmente, hacen un llamado a las autoridades para que se discuta la contratación colectiva y de esta manera poder alcanzar otros beneficios laborales como el aumento de sueldos y salarios. Desde San Juan de los Morros, en el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Gracias, Eliezer. De Guárico nos vamos a Zulia, Trujillo, Yaracuy y Monagas. Y lo hacemos con información del sector alimentario. El primer contacto es para José Leonardo Nava. Adelante, buenos días. Buenos días. En el estado Zulia, el gobernador Francisco Eras Cárdenas informó que próximamente algunos supermercados venderán productos regulados al Ejecutivo Regional para que sean distribuidos por los comités locales de abastecimiento y producción. Esto como una nueva medida contra el bachaqueo. El mandatario regional informó que han sostenido conversaciones con diversas cadenas de distribución y han acordado que parte de esos productos serán llevados casa por casa. Además agregó que retomarán los operativos en los principales mercados de la ciudad capital para contrarrestar la reventa de productos de la canasta básica. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo, donde panaderías normalizaron la venta de todo tipo de pan. Sin embargo, aún se observan colas en las mismas. Por ello, encargados de las panaderías, sobre todo en la capital del estado, exhortan a la población a no realizar compras nerviosas, ya que según ellos existe la cantidad necesaria para abastecer a la población. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Trabajadores de la empresa Alimentos Polar sede Chivacoa exigen al gobierno que cancele las divisas respectivas para lo que sería la importación de materia prima y continuar con la producción acá en esta sede de la harina a pan y además de alimentos para animales. Manifiestan que solo quedan días para continuar trabajando al 100% en la producción tanto de harina como de alimentos para animales. Solo esperan una respuesta pronta del gobierno nacional para continuar con la labor. De Yaravisión reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos informándoles que el secretario de Producción de Desarrollo Endógeno del Estado Monagas, Jesús González, informó que para este periodo de invierno estiman sembrar al menos unas 20.000 hectáreas de maíz amarillo. Asimismo, indicó que impulsarán la producción de yuca, sorgo y leguminosas, beneficiando a más de 200 emprendedores con la entrega de semillas y fertilizantes para la siembra. En el Estado Monagas, en alianza con TV Plus, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Betsy. Ahora nos trasladamos a Táchira y Zulia. Con información del nuevo sistema de abastecimiento de gasolina en esas entidades. Nuestro primer contacto es para Mariné Glot. Adelante, Mariné, buenos días.
Hola, buenos días. A partir de esta semana y por disposición de la Mesa de Combustible del Estado Táchira, las estaciones de servicio ubicadas en el municipio San Cristóbal abrirán a partir de las 5:30 de la mañana para evitar el congestionamiento de vehículos. Pese a las medidas recientemente tomadas, las colas aumentaron en las bombas. El Ejecutivo Regional estudia la posibilidad de solicitar más litros mensuales de gasolina, además de los 70 millones acostumbrados a PDVSA para normalizar el abastecimiento. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Buenos días. Un 84% del parque automotor en la ciudad de Maracaibo ha instalado la tarjeta de abastecimiento de gasolina. Solo falta un 16% de la población por hacerlo. Las autoridades exhortaron a quienes no lo han colocado a acudir a los puntos establecidos en el cuartel Libertador, en el muelle Ana María Campos, Pequibén, a la base aérea Rafael Urdaneta y a la sede de la Policía de San Francisco, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los requisitos son llevar la cédula de identidad laminada y el título de propiedad del vehículo. Reiteraron que en poco tiempo todas las estaciones de servicio serán automatizadas, por lo que recomiendan hacerlo de inmediato. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Gracias, Jenny. Ahora nos trasladamos al estado Lara. Y lo vamos a hacer con la información más destacada hasta esta hora. Desiree Escobar nos reporta. Adelante. Buenos días, Desiree. Buenos días. En el estado Lara, secretario de Gobierno Eric Valles señaló que el Gobierno Nacional continúa sin otorgar los recursos para el pago de los aumentos salariales, así como de bono de alimentación decretados desde 2015 hasta la fecha. Aseguró que esta situación se registra de igual manera en diferentes estados del país, por lo que los sindicatos de trabajadores se dirigirán a Caracas con el objeto de exigir una respuesta ante el Ejecutivo. Manifestó que con esta situación se violenta a los empleados públicos que con los salarios devengados no pueden suplir sus necesidades básicas. Desde el estado Lara, en alianza con Promar Televisión, Desiree Escobar, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Desiree. Ahora nos vamos al estado Vargas. Con información de seguridad, Orle Frank Amaya nos comenta. Buenos días. Así es, muy buenos días. Amanecemos en el estado Vargas, donde fueron instalados más de 6 puntos de control en la autopista Caracas-La Guaira, en ambos sentidos, esto como parte del despliegue de la nueva fase de la operación para la liberación del pueblo. La información la dio a conocer Andrés Goncalves, secretario de Seguridad Ciudadana, quien mencionó que hasta los momentos han sido detenidos 4 sujetos que se encontraban solicitados por el Tribunal de Primera Instancia de Vargas. Igualmente indicó que los cuerpos de seguridad permanecen desplegados las 24 horas en todo el territorio, con mayores énfasis en las principales entradas al litoral central. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefran. Ahora, Eleanny Patiño nos tiene información de transporte en Barinas. Adelante, Eleanny, buenos días. Muy buenos días. Amanecemos informándoles que el Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas en la entidad viene haciendo entrega de insumos mecánicos a más de 27 líneas de transporte urbano y suburbano. Esto de cara a la situación de emergencia de transporte público existente en el país. Hasta la fecha se han entregado 412 neumáticos y 150 baterías para darle así una respuesta oportuna a este sector. Desde Lellano Barinas, Elianny Patiño, Noticiero Venevisión. Gracias, Elianny. Ahora finalizamos nuestro recorrido en el estado Falcón. Allá hay información de comunidad. Natalie Hernández nos reporta. Adelante, buen día. Familias del sector Velitas 4 en el municipio de Miranda expresaron su descontento ya que no cuentan con viviendas dignas y viven en hacinamiento. Afirman que son más de 300 familias que esperan desde hace más de 10 años por la asignación de un techo propio a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Las mujeres sin techo, como se les conoce en la zona, esperan que la gobernadora Estela Lugo de Montilla y el alcalde Pablo Acosta tomen en consideración el censo para la asignación de viviendas o apartamentos. Desde Sol Televisión en el estado Falcón, Natalie Hernández, Noticiero Venevisión. Gracias, Natalie. El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó al Ministerio Público activar un mecanismo para enjuiciar al expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien señaló que un ejército extranjero debería proteger a la oposición venezolana. El jefe de Estado destacó que lo hecho por el exmandatario es grave, por lo que solicitará que sea enjuiciado tanto en Venezuela como en el exterior y se proceda con su solicitud internacional. Yo creo que lo que ha hecho Álvaro Uribe constituye un delito internacional y Venezuela va a activar. Yo le pido al Ministerio Público, al Poder Judicial, que activemos todas las acciones
nacionales e internacionales para enjuiciar a Álvaro Uribe y para solicitarnos a nivel internacional. No vamos a permitir que se amenace la paz del país. El primer mandatario convocó a ejercicios militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las milicias para el próximo sábado 21 de mayo. El pasado sábado, la Unidad Democrática acompañó a los venezolanos a marchar a favor de la realización del referendo contra el presidente Nicolás Maduro. Diputados y dirigentes de la Alternativa Democrática ratificaron que este año hay revocatorio porque así lo establecen los lapsos electorales. Que se nos diga que este proceso no puede ser este año, porque en el año 2013, en menos de un mes, pudieron hacer una elección presidencial, porque el año pasado en 5 meses organizaron una elección para la Asamblea Nacional, y porque si en tan poco tiempo han podido hacer otras elecciones, esta que es muy sencilla se puede hacer perfectamente. El pueblo quiere elecciones, el pueblo quiere cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral. Nicolás, cuéntate, sé hombre, cuéntate, el pueblo te está pidiendo elecciones. ¿Le tienes miedo al pueblo? El dirigente que le llega a tener miedo al pueblo no merece ser catalogado como tal. La Mesa de la Unidad Democrática convocó este miércoles una nueva movilización hacia el CNE para demandarle al ente comicial que respete su derecho a expresarse a los casi 2 millones de venezolanos que firmaron a favor de un cambio de gobierno. Seguidores del oficialismo también se movilizaron desde Plaza Venezuela hacia el centro de la ciudad capital para la activación del motor de economía comunal y socialista de la denominada Agenda Económica Bolivariana. La marcha se desplazó por la Avenida Libertador hacia la Plaza Morelos, sector Bellas Artes, continuó por la Avenida México hacia Parque Carabobo para conectar con la Avenida Universidad y llegar finalmente a la Plaza Diego Ibarra, donde se llevó a cabo el acto de activación del motor de la economía comunal y socialista. En esta emblemática Plaza Caraqueña, la ciudadanía presenció una exposición de experiencias productivas de consejos comunales y comunas de todo el país. Para mostrar la solidaridad, el apoyo al presidente Nicolás Maduro, en primer lugar. En segundo lugar, para acompañar al presidente Nicolás en la puesta en práctica del quinto motor, que es la economía productiva. Nos encontramos desde las calles de Caracas de nuevo, asumiendo la defensa de la revolución bolivariana, asumiendo la defensa del legado del comandante Chávez y en la máxima expresión del quinto punto de la agenda económica bolivariana. Ese quinto motor, la explosión del poder comunal y socialista. Nosotros el día de hoy, de manera organizada, se mueve la rebelión del poder popular hacia la Plaza Diego Ibarra. Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, afirmó que el ente comicial está obligado a iniciar el proceso del revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro para darle respuesta a la solicitud de los venezolanos. Rondón cuestionó la demora en la verificación del 1% de las firmas entregadas por la unidad para activar la consulta, por lo que exigió la elaboración de un cronograma técnico con los lapsos establecidos para ratificar las rúbricas. Explicó que hay que precisar a través de un cronograma integral las diferentes etapas que rodean al revocatorio, desde la parte de promoción, la participación y la última que corresponde a su activación, para que de esta forma se garantice la tranquilidad y la paz de los venezolanos. Luis Emilio Rondón indicó que tanto las elecciones regionales como el referendo son obligaciones constitucionales y el organismo debe garantizar la plenitud en el ejercicio de los derechos políticos, tal y como lo establece la Carta Magna. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz aseguró que en el país no habrá referendo revocatorio. Además, denunció que la oposición solo busca generar violencia. Aquí no va a haber, aquí Maduro no va a salir por referéndum. Olvídense. Primero, porque aquí no va a haber referéndum. Ellos lo que quieren es que nosotros tomemos la decisión que tengamos que tomar frente a eso, para ellos decir, no permiten, vamos a la violencia, y todos los días quieren sembrar violencia. Istúriz calificó como positivo el balance del decreto de emergencia económica y enfatizó que el nuevo decreto de estado de excepción va dirigido a defender la soberanía nacional. Para que nos digan, ¿y qué hicieron ustedes con el decreto de emergencia económica? ¿Qué hicimos llegar hasta aquí? Porque si nosotros no aplicamos el decreto de emergencia económica ya no hubiesen tumbado. No nos tumbaron porque Maduro declaró un decreto de emergencia económica. Y ese decreto de emergencia económica nos permitió tomar más de 21 decisiones, entre otras algunos recursos que ellos no iban a aprobar, nosotros por la vía del decreto económico lo aprobamos. Porque si no, ya tuviésemos tumbado.
Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, afirmó que el presidente Nicolás Maduro no puede extender el decreto de emergencia económica porque la Constitución se lo impide. Maduro no puede seguir prorrogando el decreto de emergencia económica, mucho menos decir que lo va a aplicar todo el año. La Constitución se lo prohíbe, no es Julio Borges el que se lo prohíbe la Constitución. Bueno, a Maduro ya no le importa eso. Es decir, ya estamos en un nivel de caos tan grande que al presidente de la República no le importa para nada volarse la Constitución. Borges exhortó al gobierno nacional a someterse al revocatorio tal y como lo establece la Constitución. Invita al Ejecutivo a mirarse en el espejo de Brasil. Dilma Rousseff salió a través de un mecanismo que existe ya, que es que el Parlamento de Brasil le hizo un juicio político y ella tuvo que abandonar la presidencia. Es interesante, Andrina, porque Dilma Rousseff dijo, ojalá yo tuviera la oportunidad de medirme en los votos y no porque los parlamentarios me saquen a través del Parlamento. Nicolás Maduro tiene la oportunidad de hacerlo aquí porque está en la Constitución. Entonces, acá lo que estamos pidiendo es simplemente que se permita que a través del referéndum la gente pueda votar. El diputado aseguró que la ley de Cesta Ticket para jubilados y pensionados se puede financiar perfectamente si el gobierno deja de regalar los recursos del Estado. La semana pasada Nicolás Maduro firmó un convenio con Cuba donde le da 1.400 millones de dólares a Cuba para el tema de la agricultura urbana. Y aquí nos estamos muriendo de hambre. Después que el tribunal declaró que esa ley no era viable, hicimos un estudio en la Asamblea y le propusimos 3 vías concretas de cómo financiar el Cesta Ticket para jubilados y pensionados. Simplemente, esos 1.400 millones de dólares que le dieron a Cuba es el pago de más de un año a todos nuestros viejitos jubilados y pensionados del Cesta Ticket. Delcy Rodríguez, canciller de la República, informó que denunciarán al exmandatario colombiano Álvaro Uribe por pedir que ejércitos extranjeros invadan Venezuela. La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó que el expresidente de Colombia solicitara que Fuerzas Armadas Democráticas Internacionales estuvieran al servicio de la oposición porque, a su juicio, esta acción estaría vulnerando la soberanía y la independencia nacional. Rodríguez explicó que el decreto de excepción anunciado por el presidente Nicolás Maduro es precisamente para proteger a nuestro país de pretensiones intervencionistas. Durante su participación en la Cumbre Concordia de las Américas en Miami, Álvaro Uribe pidió que ejércitos democráticos sean puestos al servicio de la oposición venezolana y además aseveró que es necesario replicar un juicio político en el país, tal y como sucedió en Brasil con la presidenta Dilma Rousseff, quien fue apartada de su cargo por 180 días. El secretario general de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, afirmó que el presidente Maduro precipita la crisis en Venezuela tras firmar el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Desde la concentración opositora en la avenida Casanova, Torrealba afirmó que pareciera haber una crisis interna dentro del gobierno. Insistió que la solución debe pasar por un proceso electoral. Del mismo modo, dijo que el mandatario nacional vulnera la Constitución. El secretario general de la MUD explicó que el estado de excepción anunciado el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro no puede ser legítimo porque previamente debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y esto, a su juicio, no va a ocurrir. Asimismo, indicó que los factores de la alianza opositora defenderán la Carta Magna. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresó su rechazo a una supuesta campaña de descrédito que factores extranjeros promueven contra el sector castrense venezolano. A través de un comunicado, la Fuerza Armada, liderada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó las declaraciones del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien propuso que Fuerzas Armadas Democráticas Internacionales sean puestas al servicio de la protección de la oposición en Venezuela. Asimismo, el comunicado señala que tal postura hostil tiene precedentes, ya que el 13 de agosto de 2012, Uribe, a su modo de ver, tuvo la desfachatez de expresar que le faltó tiempo para llevar a cabo una operación militar en territorio venezolano. Nuevamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, afirmó que el Parlamento no acatará ninguna decisión judicial que viole la Constitución al referirse a una supuesta sentencia del TSJ con la que pretenden destituir a la directiva legislativa. Ramos Ayub aseveró que el Parlamento es elegido por votación popular y solo el pueblo tiene la potestad de revocar su mandato y el de su directiva. Igualmente, el diputado advirtió que a través del sistema de justicia, el Ejecutivo pretende autorizar que el Consejo Nacional Electoral cambie los lapsos del referendo revocatorio para obstaculizar su activación.
El presidente de la Asamblea alertó que la situación que se vislumbra es muy peligrosa ante supuestos planes violentos con los que el gobierno pretende reprimir la voluntad de cambio de los venezolanos. El mayor general Cliver Alcalá Cordones afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es protectora del legado del fallecido presidente Hugo Chávez y al mismo tiempo de los mecanismos establecidos en la Constitución. Alcalá Cordones enfatizó que de realizarse un referendo revocatorio, indiferentemente de su resultado, traería mayor unión para el chavismo. Asimismo, indicó que es necesario reconocer que el pueblo simpatizante del fallecido presidente Chávez se encuentra atravesando una situación de crisis, al igual que todos los venezolanos, y que es un hecho que debe reconocerse. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, anunció que este miércoles se realizará una nueva marcha en reclamo al Consejo Nacional Electoral por la demora en los trámites para realizar el referendo revocatorio. Capriles Radonsky realizó un llamado a concretar actividades en todo el territorio nacional. Del mismo modo, denunció que desde el gobierno se pretende atemorizar al pueblo con el mecanismo de captahuellas. El mandatario mirandino explicó sobre esta medida que a lo único que se le debe temer es a un estallido social o a un golpe de Estado que, según su postura, es lo que se intenta evitar. Del mismo modo, reiteró las acusaciones hacia la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a quien acusa de ser discípula del Ejecutivo Nacional. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, anunció que a partir de hoy iniciará un proceso de revisión de las firmas entregadas por la oposición, las cuales tienen la finalidad de activar el referendo revocatorio contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Este lunes empieza lo bueno. Este lunes, los testigos de la patria, del Congreso de la Patria, de los partidos del Gran Polo Patriótico, del pueblo comunal, empiezan junto al Consejo Electoral la revisión nombre por nombre, firma por firma, huella por huella, cédula por cédula de lo que ellos entregaron allí. Rodríguez señaló que la coalición opositora no desea realizar un referendo revocatorio, ya que de ser así, aseguró que lo hubiesen hecho cuando hubo tiempo. Amigas y amigos, hacemos una pausa en su noticiero Venevisión. Venimos en breve. Seis y 29 minutos de la mañana, continuamos. Trabajadores de empresas Polar se mantienen en vigilia constante para proteger sus puestos de trabajo. Esto tras los anuncios expresados sobre las plantas que no estén produciendo y se mantengan paralizadas, serán tomadas por el Ejecutivo. El pasado jueves, franquiciarios, trabajadores, transportistas y personas de distintas comunidades expresaron su apoyo a Empresas Polar y exigieron al gobierno nacional que asigne las divisas correspondientes para cancelar las deudas a los proveedores internacionales de materia prima y así reanudar las funciones de cada una de las plantas. Sin embargo, el gobierno no ha ofrecido solución aún. La fábrica que produce en Caracas cumplió 17 días sin funcionar por falta de materia prima. Aproximadamente 300.000 empleos están en riesgo debido a esta situación. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que, de ser necesario, le entregará al Poder Comunal todas las plantas de producción que se encuentren sin operaciones en el país. El primer mandatario nacional afirmó que las plantas que se encuentren paradas las entregará al pueblo para poner en marcha el aparato productivo que, a su juicio, la oposición ha abandonado. Del mismo modo, insistió en que es necesario que el sistema económico se encuentre en funcionamiento y, como parte de su intervención, indicó que la nueva planta de alimentos extrusados ubicada en el estado Barinas forma parte del quinto motor para la economía comunal. Asimismo, recordó que la empresa Clorox Venezuela, en el estado Zulia, ha sido recuperada gracias al gobierno bolivariano. El abogado José Vicente Haro advirtió que el nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica firmado por el presidente Nicolás Maduro abarca la restricción de garantías en el aspecto político. Explicó que con el documento se podrían tomar medidas fronterizas y de orden público. El constitucionalista aseguró que con el nuevo estado de excepción dictado por el mandatario nacional el pasado viernes 13 de mayo, se restringirán incluso las garantías políticas y que no se trata de un tema meramente económico. Esta medida, a criterio del presidente, tratará de evitar amenazas externas, irregularidades en el orden público e intentos de un golpe de Estado nacional.
Del mismo modo, el abogado insistió en que el decreto de estado de excepción abarca la restricción de garantías con el ejercicio de derechos y deberes cívico-políticos, aun cuando en la Constitución venezolana no exista el término suspensión de garantías. Eustoquio Contreras, diputado del PSV, advirtió que si bien el proceso revolucionario planteó una etapa de transición en el país, ha cometido muchos errores, faltándole capacidad política y humildad para entenderlos. Contreras precisó que el fallecido presidente Chávez abogaba por una revisión constante para detectar los errores y corregirlos a tiempo, cosa que a su juicio no se ha hecho. El parlamentario señaló que todos los países tienen mecanismos para salir adelante a pesar de las fallas que puedan tener y considera que el gobierno cubano es un magnífico ejemplo de revisión hacia lo interno, porque con las decisiones que ha venido tomando dejó claro que aunque la realidad interna es importante, también tienen que abrirse al mundo porque el contexto internacional también cuenta para seguir avanzando. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, aseveró que el fenómeno del bachaqueo es producto de las erradas políticas económicas tomadas por el gobierno nacional. Olalquiaga explicó que la reventa de productos se genera en la medida que no hay abundancia de bienes y los intermediarios los buscan a precios regulados para luego revenderlos con sobreprecio. Destacó que de acuerdo a la última encuesta de coyunturas, las empresas e industrias en Venezuela estaban produciendo en el cuarto trimestre de 2015 a un 43% de su capacidad histórica, mientras que en el primer trimestre de 2016 están muy por debajo de esas cifras. Lamentó que el gobierno, a su juicio, haya tomado medidas económicas aisladas que no abarcan la totalidad de la economía nacional y que solo favorecen a algunos empresarios privados escogidos por el Ejecutivo. El gobernador de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, indicó que en los próximos días el oficialismo publicará la lista con nombres y apellidos de los funcionarios que firmaron a favor de revocar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Mata Figueroa apoyó al diputado Diosdado Cabello, quien fue el primero en decir que los altos funcionarios de la administración pública deberían ser despedidos si firmaron en respaldo al referendo presidencial. Anunció que darían a conocer una lista con los nombres y apellidos, ya que, según señaló, se trata de un proceso público y no secreto, por lo que enfatizó que quien haya firmado debe atenerse a las consecuencias. La Cámara Venezolana de Fabricantes de Cerveza, Cabefase, solicitará una reunión con el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, para proponer soluciones que permitan reactivar totalmente la industria de cerveza y malta lo antes posible. Omaira Sayago, directora ejecutiva de Cabefase, informó que a pesar de haber recibido recientemente un cargamento de cebada para mantener parte de la continuidad operativa, todas las plantas pertenecientes a Cervecería Polar se encuentran con sus operaciones de producción totalmente suspendidas debido a la falta de cebada malteada, que no ha sido importada ya que no disponen de las divisas necesarias. Precisó que Cervecería Polar representa el 80% del mercado de cerveza y el 94% del mercado de malta, razón por la cual la representante de Cabefase precisó que en el encuentro con el ministro Marco Torres plantearán el acceso de Cervecería Polar al nuevo sistema de divisas complementarias DICOM para la compra de materia prima que permita su reactivación. La cancelación de los bonos de PDVSA resulta beneficiosa en el ámbito internacional, así lo afirmó el analista y profesor universitario en el área de finanzas, José Ignacio Guarino. Hasta el momento, Venezuela ha cancelado, según el analista, entre 6 y 7 mil millones de dólares entre vencimientos e intereses. Igualmente, el profesor universitario precisó que la proyección del pago para este año está por el orden de los 11 mil millones de dólares. Explicó que este saldo está dispuesto dentro del 30 o 40% del presupuesto nacional del Estado. No obstante, Guarino aclaró que a lo interno los efectos no serán del todo positivos. Indicó que el impacto en la economía venezolana se interpreta con lo informado por el vicepresidente de Economía Productiva, Miguel Pérez Abad, con la reducción de importaciones de 37 mil millones de dólares a 20 mil millones. Amigas y amigos, 6:36 de la mañana, hacemos una pausa. Venimos con más de Noticiero Venevisión.
6:38 de la mañana continuamos. El vocero de Fede Cámaras, Aquiles Martini, expresó que la prórroga del decreto de emergencia, así como el estado de excepción anunciado por el presidente Nicolás Maduro, no son más que medidas inadecuadas para el progreso económico del país. Martini considera que este decreto, cuya vigencia acabó el pasado 13 de mayo, no solucionó los problemas del país. A su juicio, lo que hizo fue incrementar el bachaquerismo, el desabastecimiento y la inflación. Indicó que entre más controles existan, más obstáculos presentará el arranque del aparato productivo. Martini consideró que solo un diálogo con la parte más afectada podría plantear una solución para realizar un acuerdo productivo de inmediata ejecución. Asimismo, refirió que estas medidas son empleadas solo para contener el descontento social. Según la diputada del Bloque de la Patria, Tania Díaz, la estrategia de la oposición es tomar el poder por la vía del asalto y la desestabilización en el país. A juicio de la parlamentaria, la alternativa democrática cuenta con la complicidad de corporaciones mediáticas que pretenden detonar escenarios violentos con el único objetivo de quebrantar la voluntad popular y eliminar las conquistas sociales. Díaz mencionó que tienen planes similares en Brasil, donde tras la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia se han tomado medidas en detrimento de la población, entre ellas la eliminación de los ministerios de las mujeres, igualdad racial y derechos humanos. La diputada consideró que este escenario se repite en Argentina, donde tras la victoria popular de Mauricio Macri en diciembre pasado, se han aplicado medidas neoliberales que a su juicio han generado, entre otras cosas, un alza en el desempleo por despidos masivos. El diputado ante la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, alarmó sobre el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia actúa bajo las órdenes del Gobierno Nacional, demostrando desde su punto de vista ser un muro de contención de todas las actuaciones que ha intentado el Parlamento Nacional. Guanipa aseguró que tienen información de que la máxima instancia del Poder Judicial está elaborando una sentencia con la que eliminan prácticamente de facto la inmunidad parlamentaria con el objetivo de amedrentar, perseguir y apresar a los legisladores de la oposición que están pidiendo la activación del referendo revocatorio presidencial. El parlamentario agregó que igualmente conocen que ya está lista una supuesta sentencia del TSJ para ordenar la destitución de la directiva de la Asamblea Nacional con el argumento de que no han acatado la sentencia relacionada con algunas disposiciones del Reglamento de Interior y Debates. El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, informó que 532 personas fueron detenidas por estar presuntamente incorporadas en las redes del bachaqueo. Contreras indicó que se están fiscalizando hasta la venta de números con condición de acceso a las tiendas y elaboración de lista y marcaje de personas. También mencionó que se continuarán evaluando los precios de los productos que se manejen en grandes volúmenes, que no se vendan en condiciones normales y que el producto rote a gran velocidad por los establecimientos. Asimismo, el superintendente explicó que en el tema de los medicamentos han recibido instrucciones para instalar una mesa de seguimiento al sistema de droguería para hacer una toma de inventario. Del mismo modo, añadió que tienen identificados a los empleados que han desviado los medicamentos a la red Farmatodo. El diputado ante la Asamblea Nacional, Elías Mata, aseguró que el decreto de emergencia económica y estado de excepción emitido por el presidente Maduro no ayudará a resolver la crisis que vive el país. El parlamentario explicó que el Tribunal Supremo de Justicia pasó por encima de la Asamblea Nacional y de la Constitución y fue el órgano que aprobó tal medida. Mata acotó que este nuevo decreto de emergencia económica trae un conjunto de medidas para permitirle a los órganos de seguridad controlar la alteración del orden público. Señaló que esperarán a que se publique en Gaceta Oficial porque a su parecer lo que se pretende es reprimir al pueblo e indicó que el decreto es similar al anterior pero con un ingrediente adicional que es la represión. Por último, aseveró que en 7 años han cerrado en el país más de 188.000 empresas porque a su juicio el gobierno nacional ve como enemigo a la empresa privada. Presuntos miembros de la Guardia Nacional ingresaron a una zona rural del municipio de Tibú, en el departamento del norte de Santander, al noreste de Colombia, quemaron un vehículo y dejaron una persona herida de bala. Así lo informaron las autoridades locales. Según el alcalde de Tibú, Alberto Escalante, los funcionarios entraron al sector conocido como M14 frente a las instalaciones de un pozo petrolero y empezaron a disparar sin razón aparente, hiriendo a un habitante de la zona y posteriormente incendiaron un vehículo transportador de fruta de palma africana.
Escalante indicó que la comunidad de Tibú está muy disgustada y advirtieron que de repetirse esta situación van a defenderse por sus propios medios, razón por la cual el alcalde pidió al ejército colombiano resguardar la localidad, al tiempo que exhortó a la Cancillería a investigar el hecho. Momento de otra pausa. Ya regresamos con más información. Seis y 47 minutos de la mañana, continuamos. A solicitud del Ministerio Público fue privado de libertad Jesús Adonis Díaz por presunción de abuso sexual de un niño de 2 años, hecho ocurrido el pasado martes 10 de mayo en una vivienda de la parroquia Antonio Borjas Romero en el estado Zulia. En horas de la mañana del citado día, la madre del niño salió a trabajar y dejó el infante a cuidado de Díaz. Aproximadamente a las 2 de la tarde, la progenitora llegó a su casa y notó que el menor tenía varias lesiones en el cuerpo. Por consiguiente, la mujer trasladó a su hijo al Hospital Universitario de Maracaibo, donde luego de ser examinado por la pediatra de guardia le informaron que el niño había sido víctima de abuso sexual. Inmediatamente la situación fue denunciada ante efectivos de la policía del estado Zulia, quienes se trasladaron hasta la mencionada vivienda y aprendieron a Díaz. El Ministerio Público ordenó una medida de protección para Johans Vizcaíno, militante del Partido Voluntad Popular, quien habría sido secuestrado y golpeado en el estado Zulia. El coordinador de juventudes en la Universidad Católica, Cecilio Acosta, fue golpeado en horas de la noche del pasado miércoles. El abogado Gustavo Ruiz, miembro de la Dirección Regional de Voluntad Popular, informó que el juez de control aprobó la medida de protección para Vizcaíno y ordenó que la Policía Municipal de Maracaibo le brinde protección y custodia a la víctima para impedir eventuales ataques o lesiones personales. Fue ultimado Bryant Alexander Rojas Coronil, de 19 años de edad, presunto responsable de la muerte del niño de 5 años Gabriel Vizcaya, que falleció por la onda expansiva de una granada el pasado miércoles 11 de enero durante un enfrentamiento con una comisión de la Policía Nacional Bolivariana. La comisión policial llegó al callejón Cacique del barrio La Próspera de Artigas, luego de recibir una llamada anónima que informó el sitio donde se encontraba uno de los presuntos implicados en la muerte del menor. El hombre recibió con disparos a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. La información extraoficial indica que Rojas Coronil era hijastro de Davinger Osquil Mota Gutiérrez, alias El Macúa, jefe de una banda del 23 de enero. Durante este fin de semana ingresaron a la morgue de Bellomonte 15 cadáveres. Uno de los casos es el de Juan Carlos García, de 37 años de edad. Murió a las 11:30 de este viernes en el hospital de El Llanito, luego de recibir disparos en las piernas cuando iba a entrar a su venta de hamburguesas y perros calientes en el sector La Lagunita, kilómetro 21 de la carretera Petare-Santa Lucía. Sus familiares cuentan que el hecho ocurrió al momento de salir a cerrar el local y a botar la basura, cuando García se percató de que un hombre y una mujer estaban comiendo frente a un vehículo de Cantv. Momentos después llegó una camioneta autana que los perseguía por robo y hubo un intercambio de disparos en el que García salió herido. Los dos sujetos que se encontraban en el establecimiento comiendo procedieron a robar lo que había dentro del restaurante. García tenía 4 hijos y 10 años trabajando en el local de comida. En otro hecho aislado, una mujer de 25 años de edad murió tras recibir un impacto de bala en el pecho mientras estaba en la puerta de su casa. El suceso ocurrió este viernes a las 7 de la noche aproximadamente en el sector La Virgen. Asesinaron a 2 trabajadores de PDVSA en el estado Zulia por presunta venganza. Ambos eran familiares. Un padre y su hijo fueron asesinados por 4 sicarios. José Rafael Acosta, de 58 años, y José Acosta Sarcos, de 28, ambos trabajadores de Petróleos de Venezuela, fueron interceptados a las 4:30 de la mañana de este viernes, hora habitual en la que salían para ir a laborar. La policía científica maneja como móvil la venganza. Familiares contaron que hace un mes a Chicho le robaron una camioneta Blazer, por lo que creen que lo extorsionaban. Se negó a parar y posteriormente los mataron.
Sujetos aún por identificar asesinaron a un hombre en el patio de su vivienda en el sector El Cementerio de la población de Zaraza, en el estado Guárico. La víctima fue identificada como José Gregorio Zambrano, de 24 años de edad. Familiares del fallecido mencionaron que al parecer los asesinos se encontraban compartiendo con Zambrano minutos antes de ejecutarlo dentro de su propio domicilio. El cuerpo del joven presentó una herida de bala en la cabeza que le cegó la vida de manera instantánea. Los cuerpos de seguridad del municipio fueron informados vía telefónica a pocos minutos de lo sucedido. A la escena del crimen acudieron comisiones de Poliguárico y 6 CPC para acordonar el lugar y proceder a colectar las evidencias del caso. Amigas y amigos, ahora repasamos lo más destacado en materia internacional. En las elecciones celebradas este domingo en República Dominicana, Danilo Medina obtuvo más de 60% de los votos según resultados. Los dominicanos acudieron este domingo para elegir a su presidente en unos comicios en los que se estrenó un sistema de conteo electrónico de votos. Según el segundo boletín provisional ofrecido por la Junta Central Electoral, el presidente Danilo Medina obtuvo un 62% de los votos, mientras que su principal contendiente, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, obtuvo un 35%. Más de 4.000 ciudadanos dominicanos residentes en Venezuela estaban inscritos en el padrón electoral para participar en el proceso comicial de su país. El Liceo Andrés Bello del centro de Caracas funcionó como centro de votación de las elecciones dominicanas. Según datos ofrecidos por los funcionarios de la Junta Central Electoral, la participación desde Venezuela superó el 60%. Pues se logró disminuir todo lo que fue la abstención, ¿verdad? Y bueno, al abrir un poco más el padrón y a habilitar ciertos ciudadanos que no pudieron inscribirse el 15 de enero, que fue el cierre de las inscripciones, pues realmente fue un proceso bastante fluido y permitió que vinieran todos los dominicanos de verdad que están en Caracas y que pueden votar. Dominicanos que habitan en los estados Zulia y Bolívar se trasladaron hasta la capital para ejercer su derecho al voto. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue procesada por supuesto perjuicio al Estado en una causa que investiga presuntas irregularidades en operaciones del Banco Central durante su mandato, basadas en el instrumento financiero denominado dólar futuro. Se trata del primer procesamiento judicial para Fernández, quien dejó la presidencia de Argentina en diciembre de 2015, cuando asumió el cargo el conservador Mauricio Macri. El gobierno interino de Brasil, presidido por Michel Temer, analiza la decisión de Venezuela de llamar a su embajador en Brasilia, Alberto Castellar, tras la suspensión de sus funciones de la expresidenta Dilma Rousseff. Portavoces de la Cancillería brasileña explicaron que aún no se ha decidido si se dará una respuesta al anuncio hecho por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien reveló que había pedido al embajador Castellar que viajara a Caracas tras lo que calificó como golpe de Estado contra Rousseff. El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serena aseguró que el ejecutivo del país centroamericano no reconoce al gobierno provisional instalado en Brasil luego de la suspensión de Dilma Rousseff al frente de la presidencia en un proceso que calificó como contrario a la voluntad popular. Y en los deportes les contamos que el Barcelona es el campeón de la Liga Española de Fútbol luego de derrotar 3-0 al Granada en la última jornada. Nos vamos al nuevo estadio de Los Cármenes, donde el equipo blaugrana, con 3 goles del delantero uruguayo Luis Suárez, goleó a su rival para consagrarse por 24ª ocasión como campeón de España. Además, con estos 3 tantos, el charrúa logró llegar a los 40 goles en la temporada, por lo que se quedó con el premio al goleador del torneo y con la bota de oro europea. Por su parte, los aficionados culés salieron a las calles de la ciudad condal para celebrar la obtención de su segundo título liguero consecutivo. 6:55 minutos de la mañana. Hacemos una pausa. Venimos. Amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con el esperado estreno de la película Pájaros Enojados. Inicia la lucha entre las aves coloridas y los cerdos verdes en la pantalla del cine de nuestro país con el estreno de Pájaros Enojados.
Se trata de la película basada en el videojuego que se hizo famoso rápidamente. La historia nos llevará a una isla poblada enteramente por pájaros que viven felices, pero hay 3 de ellos que se sienten fuera de lugar. Todo esto cambiará cuando lleguen unos misteriosos cerdos de color verde y estos 3 protagonistas, un tanto marginados, deberán averiguar lo que los invasores están tramando. Y seguimos con la historia de terror antes de despertar. Esta es la película donde la reproducción de los sueños le hará una mala jugada a la psiquis durante la oscuridad de la noche. El thriller cuenta la historia de Cody, un niño huérfano que tiene pánico a quedarse dormido. Sus padres adoptivos Jesse y Mark descubren que su temor no está relacionado con su turbulento pasado, sino con su subconsciente, pues así como los sueños más hermosos cobran realidad, sus pesadillas se vuelven mortales. Y cerramos con Capitán América Civil Wars, porque se posiciona fuertemente en la industria del cine. La cinta es el 5º mejor estreno cinematográfico de la historia en Estados Unidos, el 3er estreno más exitoso del universo Marvel. Y ya se habla de ella como la mejor de las 13 entregas fílmicas de dicha factoría. Cuenta con una historia atractiva, personajes carismáticos e interesantes, conflicto bien desarrollado, impresionantes efectos especiales, una excelente abertura para los no menos de 14 títulos que Marvel en su 3ª fase tiene planificados hasta el 2020. Y toda una lección para los responsables del hombre murciélago, el hombre de acero y compañía. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana. Gracias, Federica. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Los dejamos en compañía de nuestros compañeros de Primer Contacto. Volvemos en media hora con Ponte al Día. Amigas y amigos, 7:33 de la mañana, continuamos con nuestro recorrido informativo en Ponte al Día. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó al Ministerio Público activar un mecanismo para enjuiciar al expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien señaló que un ejército extranjero debería proteger a la oposición venezolana. El jefe de Estado destacó que lo hecho por el exmandatario es grave, por lo que solicitará que sea enjuiciado tanto en Venezuela como en el exterior y se proceda con su solicitud internacional. Yo creo que lo que ha hecho Álvaro Uribe constituye un delito internacional y Venezuela va a activar. Yo le pido al Ministerio Público, al Poder Judicial, que activemos todas las acciones nacionales e internacionales para enjuiciar a Álvaro Uribe y para solicitarnos a nivel internacional. No vamos a permitir que se amenace la paz del país. El primer mandatario convocó a ejercicios militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las milicias para el próximo sábado 21 de mayo. El pasado sábado, la Unidad Democrática acompañó a los venezolanos a marchar en favor de la realización del referendo contra el presidente Nicolás Maduro. Diputados y dirigentes de la Alternativa Democrática ratificaron que este año hay revocatorio porque así lo establecen los lapsos electorales. No aceptamos que se nos diga que este proceso no puede ser este año, porque en el año 2013, en menos de un mes, pudieron hacer una elección presidencial, porque el año pasado en 5 meses organizaron una elección para la Asamblea Nacional y porque si en tan poco tiempo han podido hacer otras elecciones, esta que es muy sencilla se puede hacer perfectamente. El pueblo quiere elecciones, el pueblo quiere cambio pacífico, democrático, constitucional y electoral. Nicolás, cuéntate, sé hombre, cuéntate, el pueblo te está pidiendo elecciones. ¿Le tienes miedo al pueblo? El dirigente que le llega a tener miedo al pueblo no merece ser catalogado como tal. La Mesa de la Unidad Democrática convocó para este miércoles una nueva movilización hacia el CNE para demandarle al ente comicial que respete su derecho a expresarse a los casi 2 millones de venezolanos que firmaron a favor de un cambio de gobierno. Seguidores del oficialismo también se movilizaron desde Plaza Venezuela hacia el centro de la ciudad capital para la activación del motor de economía comunal y socialista de la denominada Agenda Económica Bolivariana. La marcha se desplazó por la Avenida Libertador hacia la Plaza Morelos, sector Bellas Artes. Continuó por la Avenida México hacia Parque Carabobo para conectar con la Avenida Universidad y llegar finalmente a la Plaza Diego Ibarra,
donde se llevó a cabo el acto de activación del motor de la economía comunal y socialista. En esta emblemática plaza caraqueña, la ciudadanía presenció una exposición de experiencias productivas de consejos comunales y comunas de todo el país. Para mostrar la solidaridad, el apoyo al presidente Nicolás Maduro en primer lugar. En segundo lugar, para acompañar al presidente Nicolás en la puesta en práctica del quinto motor, que es la economía productiva. Nos encontramos desde las calles de Caracas de nuevo, asumiendo la defensa de la revolución bolivariana, asumiendo la defensa del legado del comandante Chávez y en la máxima expresión del quinto punto de la agenda económica bolivariana. Ese quinto motor, la explosión del poder comunal y socialista. Nosotros el día de hoy, de manera organizada, se mueve la rebelión del poder popular hacia la Plaza Diego Ibarra. Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, afirmó que el ente comicial está obligado a iniciar el proceso del revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro para darle respuesta a la solicitud de los venezolanos. Rondón cuestionó la demora en la verificación del 1% de las firmas entregadas por la unidad para activar la consulta, por lo que exigió la elaboración de un cronograma técnico con los lapsos establecidos para ratificar las rúbricas. Explicó que hay que precisar a través de un cronograma integral las diferentes etapas que rodean al revocatorio, desde la parte de promoción, la participación y la última que corresponde a su activación, para que de esta forma se garantice la tranquilidad y la paz de los venezolanos. Luis Emilio Rondón indicó que tanto las elecciones regionales como el referendo son obligaciones constitucionales y el organismo debe garantizar la plenitud en el ejercicio de los derechos políticos, tal y como lo establece la Carta Magna. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz aseguró que en el país no habrá referéndum revocatorio. Además, denunció que la oposición solo busca generar violencia. Aquí no va a haber, aquí Maduro no va a salir por referéndum. Olvídense. Primero, porque aquí no va a haber referéndum. Ellos lo que quieren es que nosotros tomemos la decisión que tengamos que tomar frente a eso, para ellos decir, no permiten, vamos a la violencia, y todos los días quieren sembrar violencia. Istúriz calificó como positivo el balance del decreto de emergencia económica y enfatizó que el nuevo decreto de estado de excepción va dirigido a defender la soberanía nacional. Para que nos digan, ¿y qué hicieron ustedes con el decreto de emergencia económica? Quisimos llegar hasta aquí, porque si nosotros no aplicamos el decreto de emergencia económica ya no hubiesen tumbado. No nos tumbaron porque Maduro declaró un decreto de emergencia económica. Y ese decreto de emergencia económica nos permitió tomar más de 21 decisiones. Entre otras, algunos recursos que ellos no iban a aprobar, nosotros por la vía del decreto económico lo aprobamos. Porque si no, ya tuviésemos tumbado. Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, afirmó que el presidente Nicolás Maduro no puede extender el decreto de emergencia económica porque la Constitución se lo impide. Maduro no puede seguir prorrogando el decreto de emergencia económica, mucho menos decir que lo va a aplicar todo el año. La Constitución se lo prohíbe, no es Julio Borges el que se lo prohíbe la Constitución. Bueno, a Maduro ya no le importa eso. Es decir, ya estamos en un nivel de caos tan grande que al presidente de la República no le importa para nada volarse la Constitución. Borges exhortó al gobierno nacional a someterse al revocatorio tal y como lo establece la Constitución. Invita al Ejecutivo a mirarse en el espejo de Brasil. Dilma Rousseff salió a través de un mecanismo que existe ya, que es que el Parlamento de Brasil le hizo un juicio político y ella tuvo que abandonar la presidencia. Es interesante, Andrina, porque Dilma Rousseff dijo, ojalá yo tuviera la oportunidad de medirme en los votos y no porque los parlamentarios me saquen a través del Parlamento. Nicolás Maduro tiene la oportunidad de hacerlo aquí porque está en la Constitución. Entonces, acá lo que estamos pidiendo es simplemente que se permita que a través del referéndum la gente pueda votar. El diputado aseguró que la ley de cesta ticket para jubilados y pensionados se puede financiar perfectamente si el gobierno deja de regalar los recursos del Estado. La semana pasada Nicolás Maduro firmó un convenio con Cuba donde le da 1.400 millones de dólares a Cuba para el tema de la agricultura urbana. Y aquí nos estamos muriendo de hambre. Después que el tribunal declaró que esa ley no era viable, hicimos un estudio en la Asamblea y le propusimos 3 vías concretas de cómo financiar el cesta ticket para jubilados y pensionados. Simplemente, esos 1.400 millones de dólares que le dieron a Cuba es el pago de más de un año a todos nuestros viejitos jubilados y pensionados del cesta ticket. Delcy Rodríguez, canciller de la República, informó que denunciarán al exmandatario colombiano Álvaro Uribe por pedir que ejércitos extranjeros invadan Venezuela.
La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó que el expresidente de Colombia solicitara que Fuerzas Armadas Democráticas Internacionales estuvieran al servicio de la oposición porque, a su juicio, esta acción estaría vulnerando la soberanía y la independencia nacional. Rodríguez explicó que el decreto de excepción anunciado por el presidente Nicolás Maduro es precisamente para proteger a nuestro país de pretensiones intervencionistas. El secretario general de la MUD, Jesús Chuo Torrealba, afirmó que el presidente Maduro precipita la crisis en Venezuela tras firmar el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Desde la concentración opositora en la avenida Casanova, Torrealba afirmó que pareciera haber una crisis interna dentro del gobierno. Insistió en que la solución debe pasar por un proceso electoral. Del mismo modo, dijo que el mandatario nacional vulnera la Constitución. El secretario general de la MUD explicó que el estado de excepción anunciado el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro no puede ser legítimo porque previamente debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y esto, a su juicio, no va a ocurrir. Asimismo, indicó que los factores de la alianza opositora defenderán la Carta Magna. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresó su rechazo a una supuesta campaña de descrédito que factores extranjeros promueven contra el sector castrense venezolano. A través de un comunicado, la Fuerza Armada, liderada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó las declaraciones del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien propuso que Fuerzas Armadas Democráticas Internacionales sean puestas al servicio de la protección de la oposición en Venezuela. Asimismo, el comunicado señala que tal postura hostil tiene precedentes, ya que el 13 de agosto de 2012, Uribe, a su modo de ver, tuvo la desfachatez de expresar que le faltó tiempo para llevar a cabo una operación militar en territorio venezolano. Nuevamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, afirmó que el Parlamento no acatará ninguna decisión judicial que viole la Constitución al referirse a una supuesta sentencia del TSJ con la que pretenden destituir a la directiva legislativa. Ramos Ayub aseveró que el Parlamento es elegido por votación popular y solo el pueblo tiene la potestad de revocar su mandato y el de su directiva. Igualmente, el diputado advirtió que a través del sistema de justicia, el Ejecutivo pretende autorizar que el Consejo Nacional Electoral cambie los lapsos del referendo revocatorio para obstaculizar su activación. El presidente de la Asamblea alertó que la situación que se vislumbra es muy peligrosa ante supuestos planes violentos con los que el gobierno pretende reprimir la voluntad de cambio de los venezolanos. El mayor general Cliver Alcalá Cordones afirmó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es protectora del legado del fallecido presidente Hugo Chávez y al mismo tiempo de los mecanismos establecidos en la Constitución. Alcalá Cordones enfatizó que de realizarse un referéndum revocatorio, indiferentemente de su resultado, traería mayor unión para el chavismo. Asimismo, indicó que es necesario reconocer que el pueblo simpatizante del fallecido presidente Chávez se encuentra atravesando una situación de crisis al igual que todos los venezolanos y que es un hecho que debe reconocerse. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, anunció que este miércoles se realizará una nueva marcha en reclamo al Consejo Nacional Electoral por la demora en los trámites para realizar el referendo revocatorio. Capriles Radonsky realizó un llamado a concretar actividades en todo el territorio nacional. Del mismo modo, denunció que desde el gobierno se pretende atemorizar al pueblo con el mecanismo de captahuellas. El mandatario mirandino explicó sobre esta medida que a lo único que se le debe temer es a un estallido social o a un golpe de Estado, que según su postura es lo que se intenta evitar. Del mismo modo, reiteró las acusaciones hacia la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a quien acusa de ser discípula del Ejecutivo Nacional. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, anunció que a partir de hoy iniciará un proceso de revisión de las firmas entregadas por la oposición, las cuales tienen la finalidad de activar el referéndum revocatorio contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Es a lo bueno. Este lunes, los testigos de la patria, del Congreso de la Patria, de los partidos del Gran Polo Patriótico, del pueblo comunal, empiezan junto al Consejo Electoral la revisión nombre por nombre, firma por firma, huella por huella, cédula por cédula de lo que ellos entregaron allí. Rodríguez señaló que la coalición opositora no desea realizar un referendo revocatorio, ya que de ser así, aseguró que lo hubiesen hecho cuando hubo tiempo.
Y trabajadores de Empresas Polar se mantienen en vigilia constante para proteger sus puestos de trabajo. Esto tras los anuncios expresados sobre las plantas que no estén produciendo y se mantengan paralizadas serán tomadas por el Ejecutivo. El pasado jueves, franquiciarios, trabajadores, transportistas y personas de distintas comunidades expresaron su apoyo a Empresas Polar y exigieron al Gobierno Nacional que asigne las divisas correspondientes para cancelar las deudas a los proveedores internacionales de materia prima y así reanudar las funciones de cada una de las plantas. Sin embargo, el gobierno no ha ofrecido solución. La fábrica que produce en Caracas cumplió 17 días sin funcionar por falta de materia prima. Aproximadamente 300.000 empleos están en riesgo debido a esta situación. Amigas y amigos, 7:46 de la mañana, hacemos una pausa. Venimos. (7:49) continuamos. Fue ultimado Brian Alexander Rojas Coronil, de 19 años de edad, presunto responsable de la muerte del niño de 5 años, Gabriel Vizcaya, quien falleció por la onda expansiva de una granada el pasado miércoles 11 de enero, durante un enfrentamiento con una comisión de la Policía Nacional Bolivariana. La comisión policial llegó al callejón Cacique del barrio La Próspera de Artigas, luego de recibir una llamada anónima que informó el sitio donde se encontraba uno de los presuntos implicados en la muerte del menor. El hombre recibió con disparos a los funcionarios de la PNB. Durante este fin de semana fueron ingresados a la morgue de Bellomonte 15 cadáveres. Uno de los casos es el de Juan Carlos García, de 37 años de edad. Murió a las 11:30 de este viernes en el hospital de El Llanito, luego de recibir disparos en las piernas cuando iba a entrar a su venta de hamburguesas y perros calientes en el sector La Lagunita, kilómetro 21 de la carretera Petare-Santa Lucía. Sus familiares cuentan que el hecho ocurrió al momento de salir a cerrar el local y a botar la basura, cuando García se percató de que un hombre y una mujer estaban comiendo frente a un vehículo de CanTV. Momentos después llegó una camioneta Autana que los perseguía por robo y hubo un intercambio de disparos en el que García salió herido. Los dos sujetos que se encontraban en el establecimiento comiendo procedieron a robar lo que había dentro del restaurante. García tenía 4 hijos y 10 años trabajando en el local de comida. En otro hecho aislado, una mujer de 25 años de edad murió tras recibir un impacto de bala en el pecho mientras estaba en la puerta de su casa. En materia internacional, en las elecciones celebradas este domingo en República Dominicana, Danilo Medina obtuvo más de 60% de los votos según los resultados. Los dominicanos acudieron este domingo para elegir a su presidente en unos comicios en los que se estrenó un sistema de conteo electrónico de votos. Según el segundo boletín provisional ofrecido por la Junta Central Electoral, el presidente Danilo Medina obtuvo 62% de los votos y se perfila como el ganador de las elecciones. Más de 4.000 ciudadanos dominicanos residentes en Venezuela estaban inscritos en el padrón electoral para participar en el proceso comicial de su país. El Liceo Andrés Bello del centro de Caracas funcionó como centro de votación de las elecciones dominicanas. Según datos ofrecidos por los funcionarios de la Junta Central Electoral, la participación desde Venezuela superó el 60%. Pues se logró disminuir todo lo que fue la abstención, ¿verdad? Y bueno, al abrir un poco más el padrón y a habilitar ciertos ciudadanos que no pudieron inscribirse el 15 de enero, que fue el cierre de las inscripciones, pues realmente fue un proceso bastante fluido y permitió que vinieran todos los dominicanos de verdad que están en Caracas y que pueden votar. Dominicanos que habitan en los estados Zulia y Bolívar se trasladaron hasta la capital para ejercer su derecho al voto. Momento de hacer otra pausa. Ya regresamos con más información. Amigas y amigos, bienvenidos a la primera parada de nuestra ruta olímpica. En cada edición de los Juegos Olímpicos hay momentos que quedan grabados en la mente de millones, pero probablemente el encendido del pebetero en la inauguración sea el instante más icónico de cada cita olímpica. La reconciliación olímpica de Muhammad Ali en los Juegos del Centenario en Atlanta, el dedo de los dioses en Atenas 2004, o la encendida del pebetero por parte del atleta paralímpico Antonio Rebollo mediante una flecha en Barcelona 92.
Cada inauguración tiene su sello particular a la hora de encender las ilusiones del mundo entero. Pero tal vez la mejor hasta ahora en la era de los Juegos Olímpicos modernos sea la de Beijing 2008. El atleta Li Ning fue elevado hacia el techo del estadio y mediante una pipa que bajó hasta él se encendió la flama olímpica. ¿Será Río de Janeiro capaz de superar al resto? El 5 de agosto lo sabremos. Y precisamente para conocer más de todos los preparativos en Río de Janeiro, hacemos un contacto con Dan Sister hasta Brasil, que nos cuenta cómo se prepara la ciudad anfitriona. Qué gusto saludarlos desde Brasil. No es difícil imaginar cuál es el complejo olímpico con más boletos vendidos para los Juegos de Río 2016. Además de albergar a la ceremonia de apertura, que ya tiene todos los boletos agotados y muchos de los partidos de fútbol, el histórico Maracaná está ubicado al lado del Maracanacinho, donde se realizarán los Juegos de voleibol, otra modalidad con mucha tradición en nuestro país. El 5 de agosto, el Templo del Fútbol se convertirá en el sexto estadio donde se llevará a cabo una final de la Copa del Mundo y una ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, el primero lejos de Europa. Desde Brasil, nosotros seguiremos paso a paso la ruta olímpica en el noticiero Venevisión. Un abrazo, mi buen amigo Gregorio Rojas. Muchísimas gracias, Dan. Y nosotros continuaremos en nuestra ruta olímpica semana a semana en su noticiero Venevisión. Y ahora vamos a revisar lo más entretenido de las redes sociales. Algunas personas buscan convertirse en tendencia haciendo retos virales en los que otros han logrado salir exitosos. Tal es el caso de esta joven asiática a la que nunca le enseñaron que con las herramientas de construcción no se debe jugar y que los desafíos de Internet pueden ser bastante absurdos. A la chica se le ocurrió la brillante idea de imitar a un joven que se comió un jojoto en 10 segundos con la ayuda de un taladro. La joven dio un paso en falso al no sujetarse el cabello. Así que, como pueden suponer, el artefacto hizo lo suyo. Al final debió ir al médico para ser atendida. A la chica le toca esperar un buen tiempo antes de volver a lucir una hermosa cabellera. Y un atrevido grupo de personas posicionadas como piezas de ajedrez mostraron cómo un toro corría desaforado intentando salir de la plaza en la cual fue liberado. El bovino, sin atacar a nadie, pasó entre los espacios. ¿Será esta la prueba de que los toros atacan solo cuando se sienten amenazados? Este video tiene más de 6 millones de reproducciones. Unidos podemos más. Si usted no cree en esta frase, este video le demostrará el poder del trabajo en equipo. Una comunidad se cree que en Indonesia lograron levantar, oigan bien, una casa de madera y trasladarla rápidamente a otro lugar. No hay obstáculos para lograr lo que se quiere, fue el mensaje que colocó el cantante de reggae Cafu Benton, quien manifestó al publicar este video sentirse conmovido al ver a este hombre con muletas y sin una pierna cargando una bombona de gas, como si no pesara en lo más mínimo. Definitivamente no existe ningún impedimento para quienes se esfuerzan. Así es. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana.